Muy buenas, bienvenidos a Seguridad en Clave. Nos acompaña hoy Eugenio Nemillo, secretario de Jurídico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Muy buenas, Eugenio. Hola, buenos días. Queríamos hablar contigo hoy sobre los riesgos laborales, perdón, sobre riesgos laborales en la Guardia Civil. La prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, que al parecer es una directiva europea que se cumple poco y mal. Efectivamente. Efectivamente. Aparte, de hecho, todo lo que he regulado en cuanto a prevención de riesgos laborales nace de denuncias y de requerimientos desde Europa para que se cumpla la normativa. Y aún así siguen sin cumplir y retrasando adaptarse a la directiva europea que regula esta materia, que ya tiene muchísimos años. Tenemos que tener en cuenta que la prevención de riesgos laborales en España nace con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del año 95. La Guardia Civil y las Fuerzas Armadas se negaban a cumplir esa normativa. Decían que por nuestras funciones no se nos podía aplicar la normativa europea, esta directiva. Entonces, Europa lo que hace es abrir un expediente contra España y a raíz de ese expediente, intentando que no se le sancionara, lo que hace España es regular el Real Decreto del año 2005, que regula la prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. Pero se hace por imposición, porque Europa les ha abierto un expediente, el Tribunal de Justicia Europeo está a punto de dictar sentencia e intentan salvarse de esa sentencia. De hecho, las alegaciones de España se centran en que ya han sacado un Real Decreto para la Guardia Civil y también han regulado para las Fuerzas Armadas una normativa propia. ¿Qué ocurre? El Tribunal de Justicia Europeo les dice que eso que no le vale, que España ha incumplido, con lo cual efectivamente tiene que dictar sentencia. No puede quedarse a las puertas cuando España lleva muchos años incumpliendo la normativa. Y en el año 2006, en enero del 2006, le dicta la sentencia que reconoce que España está incumpliendo la normativa europea sobre riesgos laborales. ¿Qué ocurre? Cuando en el año 2005 se regula el Real Decreto para la Guardia Civil, da de plazo un año desde la entrada en vigor para regular las oficinas de riesgos laborales y su composición. Entonces, cuando dicta sentencia Europa es en enero, en marzo cumplía el año y España, ¿qué hace? Bueno, pues ya que ya he sido condenado, pues ahora no tengo prisa. Y donde se hablaba de un año, lo convierten en un tiempo indefinido, que dependerá de los recursos personales y económicos para poder crear las oficinas de riesgos laborales. Esto lo que genera es que no se creen oficinas. En el año 2009, AUGC presenta una denuncia ante la Comisión Europea nuevamente y Europa abre un expediente a España por no tener oficinas de riesgos laborales. Llegan al extremo de que intentan engañar a la Comisión Europea diciendo que sí que tienen oficinas porque los jefes de cada unidad son los responsables. Ante nuestras alegaciones a lo que había dicho España, Europa no le hace caso y le remite un requerimiento para que cumpla la normativa. Ese requerimiento le obliga a hacerlo porque si no lo eleva otra vez al Tribunal de Justicia Europeo y tendría que ser nuevamente sancionado. Y España crea esas oficinas. ¿Qué ocurre? Sí, las hemos creado en el año 2012, si no recuerdo mal, a finales de 2012, pero son totalmente inoperativas. A día de hoy, de hecho, por ponerte un ejemplo, de 41 técnicos superiores que tienen que existir en la Guardia Civil para llevar esta materia, solamente hay 10. ¿Cómo? Y ¿Cómo? de ¿Cómo? solamente hay 10 técnicos superiores, de 41 que tiene que haber. ¿Y el resto del El personal? resto están sin cubrir las plazas. La Guardia Civil ni tiene gente dentro para hacerlo. Es una guerra que llevamos años con ella. La Guardia Civil ha decidido que no quiere técnicos de riesgos laborales, sino que lo que quiere son oficiales. ¿Qué ocurre? Que no hay oficiales. Primero no había oficiales con la titulación. Teníamos guardias con la titulación, pero la Guardia Civil no les servía. Ah, Tenían que no. ser oficiales. Ah, ¿No? pues, o Ellos sea, dicen que, es claro, decir, como un perdona, guardia va a decirle a un coronel jefe de comandancia o a un comandante o a un capitán que tiene que arreglar esto o que tiene que hacer esta otra cosa. es decir, Entonces, no les sirve. Perdona, Eugenio. Es decir, que el encargado de riesgos laborales ha de ser un oficial de la escala Efectivamente. de De oficiales. hecho, nuestra normativa regula, cuando crea las oficinas, regula la figura del coronel jefe de servicio de prevención. Es el único mando que regula, el resto habla de titulaciones. Pero la Guardia Civil ha dicho que no,
que un guardia no puede ser el jefe de una oficina de riesgos laborales. Y claro, el técnico superior sería el jefe, realmente es el que más conocimientos tiene y desarrolla su trabajo. Entonces, no le sirve. Esto ha provocado eso. Hay oficiales, antes no había oficiales con titulación y hoy en día, aunque los hay, las plazas no son atractivas. Hacer el curso te supone una servidumbre. Y entonces, por lo menos No, hay una comandancia donde, al parecer, conozco a uno de mi promoción que es el encargado de riesgos laborales, de la oficina de riesgos laborales. Es que, vamos a ver, en las oficinas hay 3 titulaciones, dependiendo de la oficina que sea. El técnico superior, que suele estar en las zonas, y después en las comandancias está el técnico intermedio, que también faltan muchísimos, porque puede ser de suboficial y oficial, y también faltan muchos, porque no son atractivas esas plazas. Y después está la de técnico básico, que realiza unas funciones más bien administrativas y unas evaluaciones genéricas, donde no hay que hacer mediciones. Lo que está cubierto, porque es lo que se cubre con plazas, con vacantes para el empleo de cabo y guardia, son las de técnico básico. Esas son las que están cubiertas. ¿Qué pasa? Que están muy limitados en cuanto a lo que pueden hacer. Una cuestión, Eugenio. El técnico básico tiene la titulación de técnico básico de riesgos laborales por un grado medio de FP. Es un curso, no, es un curso que lo imparte incluso también la Guardia Civil, pero se imparte también desde la calle. Las comunidades autónomas hacen cursos periódicamente de eso y son cursos que pueden tener una duración de 50 horas. No es una titulación que tengas que hacer una carrera ni nada por el estilo. Después, técnicos intermedios, también se dan cursos desde la propia Guardia Civil, que oferta a través del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y de hecho yo tengo esa titulación por el instituto, y ese sí que ya es un curso de una duración superior. Y ya el técnico superior ahí sí que ya necesitas unos estudios y requiere ya el técnico superior realmente es el que puede ejercer unas funciones importantes en cuanto a la prevención, hacer mediciones que sean más complejas, hacer estudios más complejos y hacer, por ejemplo, las evaluaciones de riesgos contra incendios, de lucha contra incendios. ¿Qué ocurre? Que es eso, que no hay ni técnicos intermedios. De técnicos intermedios, si no recuerdo mal, tiene que haber 80 y están cubiertas 48, una cosa así. Y ya te digo, de técnico superior es que solo hay 10. Entonces, las evaluaciones que se hacen son básicas. Espera, una pregunta, a ver. ¿Y qué funciones tiene el técnico de seguridad en prevención de riesgos laborales, si se llama así, en una comandancia? ¿Qué hace? Principalmente se centra en evaluaciones sencillas y en el asegurarse, que no se está cumpliendo tampoco, de que el personal, cuando se evalúa su puesto de trabajo, reciba la información que precisa para poder conocer los riesgos que tiene. No basta con que evalúen los riesgos, sino que al trabajador le tiene que llegar esa evaluación. Y eso es uno de los grandes problemas que también tenemos, porque la Guardia Civil no quiere que te enteres para que no le reclames. De hecho, hace un mes, más o menos, presenté una denuncia porque la Dirección General, los edificios de la Dirección General, están evaluados desde hace un par de años, 2 años y algo, y a los guardias no se les han informado de los riesgos. Yo he tenido conocimiento de una de las evaluaciones de uno de los edificios y hay riesgo importante de incendio y estamos hablando de edificios que tienen varios sótanos. Con lo cual, como se produce un incendio ahí, la gente que trabaja en los sótanos no sale de dentro. En la Dirección General, en la Dirección General, aquellos que hemos andado destinados por allí, sabemos qué edificio hay que tiene varias plantas bajo tierra. Efectivamente. Pues aparte, en la propia Dirección General está bajo tierra el centro del SIBE. Efectivamente. Sí. Pues ya te digo, ese es reciente. Ese edificio fue evaluado por una empresa externa. No tenían gente para hacerlo y contrataron una empresa externa. Y lo primero que dijo el técnico que hizo la evaluación fue que se diera acceso a esa evaluación a los trabajadores. 2 años después hemos tenido acceso de casualidad a uno de los edificios. El resto todavía no se sabe nada. Entiendo que será información clasificada. Vamos a ver, es lo que suelen alegar. De hecho, yo tengo muchos problemas con ellos porque yo pido acceso a documentos y me alegan que es información confidencial y 40 excusas más. Pero será información confidencial de cara a la calle. A mí me darán acceso y me dirán, oiga, usted no puede difundir esto, vale.
pero al trabajador hay que informarle del riesgo al que está expuesto. No puedes decir Una duda, que hay un riesgo de incendio, que hay que hacer esto y después no informar al trabajador de qué es lo que tiene que hacer. una duda. Si hay riesgo de incendio en un edificio, la Guardia Civil, ¿qué ha hecho? ¿Ha intentado corregir ese riesgo? En el que tuvimos nosotros acceso, de momento no han hecho nada. Después de, ya te digo, después de 2 años. Bueno, sí, alguno de los extintores estaba caducada la revisión, no le habían hecho la revisión y eso sí lo han hecho. Pero del resto de medidas no han adoptado ninguna. Fíjate cómo se encuentra que una de las dependencias donde tiene que trabajar el personal está cerrado por motivos de... Es una zona donde hay un procesamiento de datos y hay muchos servidores, entonces es una zona que tiene muy baja la temperatura para mantener frío el material. Entonces está en un recinto cerrado para evitar esas temperaturas. Cuando salta la alarma de incendios, que de vez en cuando falla, ellos no la escuchan desde donde están. Ah, No no. se escucha. Y Y, ahí siguen estando. y, y no hay una forma de que les haga, de hacerles llegar esa alarma. Si es que el problema que hay con la prevención de riesgos laborales, como en todo, es que cuesta dinero. Y al empresario, a un trabajador que tiene en la calle y tiene una empresa, se le dice que la prevención, el invertir en prevención, mejora la empresa porque ahorra bajas. Aquí no. Aquí es la administración, que es la que le dice al empresario lo que tiene que hacer y lo bueno que es la prevención, es la primera que incumple. Porque, claro, cuesta dinero. Dotarnos de medios cuesta dinero, darnos formación cuesta dinero. Arreglar deficiencias en más de 2.000 cuarteles que hay, que la mitad se caen a trozos, pues cuesta dinero. Además, Entonces se mira para otro lado, nadie hace nada y hasta que ocurre la desgracia. además entiendo que en la calle, cuando la administración le indica a un ciudadano que viene en su edificio o su empresa no cumple los estándares de seguridad, se le sanciona. Efectivamente. Que aquí no ocurre. Aquí lo que ocurre es que Inspección de Personal y Servicios de Secretaría de Estado le comunica la deficiencia a la Guardia Civil la soluciona o no la soluciona, si la soluciona perfecto, y si no, lo que hace es elevarlo al Ministerio y ahí queda. Porque claro, el Ministerio dice a la Guardia Civil, oye, esto hay que solucionarlo. Y la Guardia Civil dice, sí, dame dinero. Y entonces ya se acabó el problema. El problema que tiene la prevención es eso, que para prevenir cuesta dinero. A mí me molesta mucho cuando he escuchado en alguna ocasión a cargos políticos, ya no de un partido a otro, porque es independiente el partido en el que esté. Aquí no se trata de política, sino que son los que tienen la decisión de arreglar los problemas que hay o no arreglarlos, y cuando hablan de las bajas en la Guardia Civil, que aparte hoy en día están de moda. No, es que hay muchas bajas, hay mucho absentismo. Claro que lo hay. Si no previenes, si no inviertes en prevención, pues normal que haya bajas. Porque si tienes un escalón que se resbala y no lo arreglas, pues evidentemente ahí va a caer alguno y va a estar de baja. Y esto es algo constante. Y ya te digo, es que no hay forma de solucionarlo. Yo he denunciado en Inspección de Personal y Servicios, en Inspección de Trabajo. En Inspección de Trabajo, por corto ejemplo, hace unos años denuncié un tema de aire acondicionado en un acuartelamiento cerca de donde yo trabajo, y ese acuartelamiento tenía un ascensor que el ascensor dejaba de funcionar al alcanzar los 40 grados de temperatura. Y dejaba de funcionar por la temperatura. Imagínate cómo estaba dentro la gente en una de las plantas. Bueno, pues tardaron 3 años en solucionar eso. Inspección de Trabajo le requirió, ya tardó lo suyo porque parece que hay miedo. Yo hace unos años denuncié una galería de tiro, tampoco es cuestión de decir dónde, donde iba toda la comunidad a hacer tiro allí. Y denuncié el estado en el que se encontraba esa instalación, que cualquier día se iba abajo. Bueno, pues lo denuncié en el ayuntamiento, solicitando la declaración de ruina de esa edificación. Y al mes o así me llamó la arquitecta del ayuntamiento diciéndome, es que claro, es que esto es la Guardia Civil, ¿cómo voy a ir yo a entrar ahí y decirle a la Guardia Civil que no puede usar esas instalaciones? ¿No? Yo le dije, bueno, pues usted verá, tiene ahí el escrito, esperemos que no ocurra nada, si ocurre algo yo iré al juzgado con ese escrito. Y entonces se intervino y se solucionó, pero el problema que hay es que la gente cuando oye hablar de la Guardia Civil es que parece que nadie se atreve a hacer nada. La gente de la Parece que da administración. miedo. La gente de la administración, porque en la Sí, calle... sí, 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 efectivamente, efectivamente. Oye, me interesa la seguridad personal de los agentes. Sí. Cuéntame, los cascos de los agentes que
del GRF, Sí. de la OSECID, ¿esos están en condiciones? No, mira, el tema de material es otra guerra que es constante desde AUGC ya muchos años. Nos costó ya lo suyo que reconocieran, y fíjate que es algo básico, que la DGT, la Dirección General de Tráfico, lo dice en todos sus comunicados, y nos costó lo suyo que reconocieran que los cascos de tráfico de los motoristas caducaban. Ah, Porque la Guardia Civil no los cambiaba salvo que estuviesen en mal estado, que tuviesen un ah, golpe. No los caducan, cambiaba. caducan los Pues, cascos. pues, pues la Guardia Civil decía que no, que eso, un casco que te lo daban, podías estar 15 años con él sin problema, porque eso estaba en perfectas condiciones. Tuve que mandar un escrito a la empresa fabricante que había comprado la Guardia Civil cascos de ellos para preguntarles, oiga, ¿esto casco cada cuánto hay que cambiarlo? Y con ese escrito de la empresa que lo fabricó fue cuando reconocieron que efectivamente que había que cambiarlos cada X años. Y nos ha ocurrido lo mismo con el material de las USECIS y del GRS o de la ARS. Es un material que la propia Guardia Civil reconoce que más de 3.000 de esos cascos, mucho más de la mitad, no se sabe el año de fabricación, ¿Cómo? pero que son anteriores al 2007. Y cuando hablamos de anteriores, son anteriores y muy anteriores. Es Son decir, cascos que se reparan por la propia Guardia Civil y que cuando te los entregan, tú no sabes ese casco, los golpes que ha tenido, lo que le ha pasado, las reparaciones que ha tenido. Nadie certifica, llevo mucho tiempo pidiéndolo, que alguien firme que ese casco reúne condiciones. Nadie se atreve a firmar. es decir, Se Eugenio, me quejaba el general, me decía, es que, ¿qué pasa? ¿No te fías de la gente que lo repara? Y yo le decía, no, el que no se fía es usted, que no quiere firmar. Si usted me firma, yo me fío de quien sea, pero a ver, usted es el Eugenio, primero que no se fía. una cuestión, o sea, tenemos agentes en la calle con cascos de más de 18 años de antigüedad, más de 18 años de Y antigüedad, 20 y 25. los cascos más de 25, que al parecer pueden haber sido reparados, Sí, sí, pero no se efectivamente. sabe quién lo ha reparado, la fecha. Nada. Coño, ¿y si tiran de la factura? Porque, No, no, no. El problema está en que claro, estamos hablando de que la Guardia Civil hasta el año 2007, por eso no hay datos anteriores, no crea lo que llaman ALFIL, es un programa informático donde se registra todo el material. Eso no existía, era todo en papel. Y claro, no tienen datos. Y después de reparaciones es que no hay nada. Tú lo mandas y te lo devuelven, pintado y todo arreglado. Pero a lo mejor no te pero, devuelven a ti, a lo mejor se lo devuelven a otro, escucha, que no sabe por lo que fue el casco. pero bueno, ¿y quién te lo repara? La propia Guardia Civil. Gente de la Guardia Civil de armamento, Vale, bien, es mira, el... avanzamos. Los compañeros de armamento. Los compañeros de armamento en su servicio diario reparan un casco. ¿Y esos cascos están numerados o no? No, 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 no. Vale. Es que no hay, claro, es que son los nuevos, pues seguramente llevan un llamo mejor control. De hecho, en las licitaciones ya les piden que lleven una etiqueta con la fecha de fabricación y otros datos. En los nuevos, los antiguos no tienen nada de eso. Ah, Entonces, si tú le tienes anotado un número o tu nombre por dentro, pues tienen eso. Pero vale, no pero hay... a ver, tu nombre no lo puedes poner porque si lo mandas a reparar, a lo mejor te dan a ese casco o se lo dan a tu O te primo. dan otros, efectivamente. Lo que pasa es que ocurre muchas veces. Lo primero que se estropea de un casco, como es normal, es la parte de dentro, lo que es que hace que sea un poco cómodo y que se ajuste a ti. Entonces, eso sí que se repara con más facilidad, no tiene problema ninguno y realmente no es lo más importante del casco en cuanto a resistencia. El Sí, problema es la calota, la parte de fuera, que yo cuando pregunté al fabricante de estos cascos, la contestación que me dio, porque tuve que hacer igual que en tráfico, la contestación que me dio fue que lo que es el casco, la calota y demás, tiene una vida útil aproximada de unos 10 años y la pantalla 3. bueno. Y estamos hablando de que se superan con creces. Entonces, Entonces, espera un momento, ¿la calota qué es? lo que es el exterior, la parte de fuera, todo lo que es Una, lo que aguanta el golpe en una sí, pregunta. eso es. Aquel casco que recibe un impacto, póngase de un tornillo, de una piedra, una agresión, incluso que se caiga al suelo. ¿Se repara? No debería de repararse, debería de desecharse. Igual que un casco de moto, cuando te caes en moto y el casco lleva un golpe, no debería repararse. Pero dependiendo del tipo de golpe que sea y de la gravedad, pues se manda a reparar y se repara. Ese es el problema que tenemos. Fíjate un detalle, no sé si te acordarás, hace unos años, no muchos, debió ser en el año 2020, 2021,
hubo una entrada masiva en Melilla Sí. que provocó un montón de heridos, incluso muertos de la gente que entraba. En esa actuación, parte de los cascos que tenían los compañeros partieron. Se abrieron, hicieron grietas y demás. Los escudos igual. La Guardia Civil sacó una licitación urgente donde se reconocía que ese material no reunía condiciones para ese tipo de actuaciones. Estamos hablando de una entrada de inmigrantes que la mayor parte de los que entraban usaban palos, usaban piedras y los cascos rompían. Claro, yo lo que le llevo diciendo tiempo a la Guardia Civil, y por eso han sacado algunas licitaciones, pero todavía seguimos con los viejos porque no llega para todos, es que si eso ocurre con esas actuaciones, imagínate lo que puede ocurrir en una manifestación de Astano o de granjeros, donde lo que lancen sean bolas de acero o tornillería. Eso puede ser una locura, y por eso estamos pidiendo que de una vez renueven todo ese material, porque no reúne condiciones. Están poniendo en peligro la vida de los agentes. Y no es que estén poniendo en peligro la vida, es que la están poniendo sabiendo las condiciones en las que vamos a actuar. Cuando fue la manifestación de ganaderos, volvió a ocurrir. En León, varios cascos partieron. Y ya hacía un año o incluso casi 2 que había ocurrido lo de Melilla. Pero y bueno, se sabía lo que había. Digo yo que los generales estarán al cuidado de sus agentes, ¿no? Porque sales a la calle y oye, no sé, tú esperas que el que está detrás de ti, guardándote las espaldas, pues no sé, te entregue los materiales más adecuados para defender a los ciudadanos y a él. El problema que tenemos aquí en la Guardia Civil es que no hay responsables, ni responsabilidades. En cualquier empresa, si ocurre un accidente y fallece un trabajador o se lesiona, hay un expediente. Es más, fíjate cómo es. Yo ahora hay un accidente en una empresa y va a ir Inspección de Trabajo a mirarlo. La Guardia Civil a instruir diligencias que remite a la Fiscalía de Siniestralidad Laboral. Y puede haber unas diligencias en el juzgado por un posible delito o puede haber una sanción administrativa por inspección de trabajo. Cuando ocurre un accidente en la Guardia Civil, cuando ocurre cualquier cosa, lo primero que no, la Guardia Civil o la policía no instruye diligencias de ningún tipo para la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, que no sabemos por qué. De hecho, lo hemos pedido, pero no nos hacen caso. Por ejemplo, el caso de 2 agentes asesinados en Barbate. Efectivamente, pero ya no solo ese caso. En Valdemoro, en el año 2010 o 2009, ahora no recuerdo justo, hubo un incendio, hubo una pequeña explosión que provocó un incendio, donde falleció un brigada y estuvieron a punto de morir otros 7 guardias. Que no fallecieron, aparte relatado por uno de los mandos, que decía que los guardias ya se pusieran de rodillas, porque estaban para morir. Lo que pasa es que consiguieron romper las rejas de las ventanas y pudieron salir por allí. Desde fuera las rompieron y salieron por allí. Bueno, pues en ese caso tampoco hubo responsables. No había sistema contra incendios en condiciones. Cuando llegaron los bomberos y quisieron encajar las mangueras que había, no encajaban, era de medida distinta. Cuando consiguieron las suyas y las encajaron, no había presión de agua. Pues no hubo responsables. El problema que hay en la Guardia Civil es eso, que nadie es responsable, con lo cual no les importa. Una pregunta, Eugenio. Estando jubilado no me entero yo muy bien de cómo va este mundo ahora. Pongamos que mañana sales con un vehículo oficial y en el transcurso del servicio se raya el vehículo. Vamos. Te piden responsabilidad. Bueno, te acuso a ti que eres el conductor, coño. Te piden responsabilidad, te instruyen una información verbal, un expediente o algo. Efectivamente. Y aparte, si hay unos daños materiales y se demuestra que hay negligencia por tu parte y hay responsabilidad, te obligan a hacerte cargo de esos daños. Te abre un expediente de resarcimiento y te obligan a hacerte cargo de esos daños. Joder, es que ¿no? La impunidad con la que actúan, dependiendo del empleo, según va subiendo de empleo, la impunidad con la que se actúa es alucinante. Porque sí, a la hora de repartir la productividad todos son responsables y tienen responsabilidades. Y tienen que cobrar más productividad porque tienen responsabilidades. Pero a la hora de exigirlas, se diluye. Hay tanto mando y tanto organismo que al final se diluye. Mira, el plan de prevención de riesgos laborales que tiene cualquier empresa, una de las obligaciones de ese plan es regular las responsabilidades en materia de riesgos laborales exclusivamente de cada uno de los escalones del mando de la empresa.
En la Guardia Civil no hay regulado nada. Se limitan a regular lo que dice una orden, una norma publicada en el boletín, pero que habla de las responsabilidades operativas. Información es la responsable de esto, asuntos internos de esto, pero no regulan las responsabilidades en materia de riesgos laborales. Se limitan a decir el jefe de unidad. Siguiendo con lo del Oiga, el coche. jefe de unidad, mi sargento, ¿qué culpa tiene si mis cascos no reúnen condiciones? ¿Qué puede hacer mi sargento? Espera, Nada. Eugenio, siguiendo con lo del coche. Recuerdo hace años, tenías un accidente con el vehículo, destrozabas el vehículo, salías vivo de milagro y te decían, oye, dame los datos porque tienes que pagar el vehículo. Efectivamente. Y hoy en día es igual. Y lo primero que preguntabas tú, claro, llamabas a un abogado y dice, oye, mira, que me dice el teniente que tengo que pagar los daños de destrozar un 4L, como así fue, en un accidente de circulación. Contestación del abogado. Pídele a tu teniente la tarjeta de inspección técnica de vehículos. ¿Pasan los coches de la Guardia Civil ahora actualmente las ITVs? Las pasan, pero en instalaciones de defensa. No es en la calle. Sí, sí, en estaciones de defensa, sí. Efectivamente. No es. Yo, aparte es que lo he vivido. Hay vehículos que si van a un taller de la calle no pasaría la ITV. Joder, esos vehículos que nos han salido buenos, oye, 500, 600.000 kilómetros. Oye, Efectivamente. ha Sí, salido sí, sí, bueno. sí. Y aparte te digo, yo he llegado con al taller a pasar la inspección técnica y cuando estaba para salir decía, bueno, porque sois vosotros, y le dije, oye, mira, que no me estás haciendo ningún favor a mí, que yo mañana tengo que conducir este coche. Yo es que salgo de aquí y me voy ahora para el cuartel en este coche. Y lo que voy a hacer es nada más salir de aquí irme por la ITV. Ah, bueno, pues si te pones así, y entonces hubo que hacer reparaciones. Joder. Pero es que no tenemos obligación, y de hecho la norma lo regula, lo que son los lugares donde se pasa la inspección técnica son del ejército, no son nuestros. Sí, sí, Y dependiendo del sitio donde sea, pues son más rigurosos o menos, como también ocurre en la ITV de la calle. En eso también es así. Pero desde luego, cosas que se permiten a otros, a nosotros no. Nos pasa, por ejemplo, con los autobuses y los transportes de presos. Hay transportes de presos donde los vigilantes, lo que son los guardias que van vigilando a los presos, el asiento es lateral. sí, que no Ese lleva. asiento no tiene cinturón de seguridad. Sigue Oye, las furgonetas aquellas que iba el asiento lateral y no tenías cinturón de seguridad. efectivamente. Y sí, 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 es que, de hecho, claro, lo que alegaban es que la norma lo permitía, porque estaban regulados por la normativa anterior y que, total, esos ya se iban a ir cambiando. Pero hoy en día todavía quedan algunos de esos. Es Sí, que es alucinante. pero ahora, si tú estás de servicio, paras una furgoneta y va el paisano sin el cinturón, sí que se les propone para sanción, ¿no? Claro. Sí, sí, es que en temas de riesgos laborales el problema que tenemos es eso, lo que se le exige a todo el mundo se mira para otro lado, sobre todo con nosotros, porque mantener 2.000 instalaciones es muchísimo dinero. Joder. Y yo es lo que les digo, vamos a ver, yo tengo 2 coches, me harían falta 3, porque mi hijo también necesita un coche, pero no me puedo mantener 3 coches con seguro, pues la Guardia Civil tendrá que hacer igual. Si no puede tener 2.000 instalaciones con las disposiciones mínimas, porque la norma habla de disposiciones mínimas, de ahí para arriba lo que quieras, pero lo mínimo tendrás que ponerlo. Si no tiene dinero para mantener 2.000, tendrá que reducirlas. Pero no puede ser como acaba de ocurrir en Toledo, que hay que desalojar edificios. Y Toledo no es un caso aislado. Hace un año y algo presenté denuncia en Inspección de Personal y Servicios informándoles de todas las licitaciones de carácter urgente que había por el mal estado de las instalaciones. Tú imagínate que en Toledo se dieron cuenta porque pidieron una contratación a una empresa externa para que comprobaran el estado en que se encontraban. Ellos pensaban que el edificio estaba todavía bien. Y cuando hizo la prueba la empresa externa, dijo que había que desalojarlos ya. Pues tú imagínate que esa contratación la hacen un poco más tarde o piensan que está bien y no la hacen y el edificio se viene abajo. Pues eso puede ocurrir en más sitios en España. Eugenio, pues muchas gracias A ti. por explicarnos, por tenernos al día y que sí, yo no sé, seguir ahí con la lucha
Porque No queda vamos, otra. deberíamos defender más la seguridad de los trabajadores. Sí, de los trabajadores, porque los guardias civiles son trabajadores y su salud también es importante. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Eugenio, lo dicho, nos vemos. Muchísimas gracias. Un Muchas saludo. gracias. Gracias por acompañarnos en Seguridad en Clave. Si este episodio te ha hecho pensar, comparte, comenta y suscríbete. La seguridad no es un eslogan, es una realidad que merece ser contada. Hasta entonces, mantente alerta y con la conciencia despierta.